Una de las figuras más interesantes del Partido Socialista en Navarra, ahora que se habla tanto del PSN, fue la de don Carlos Solchaga Catalán, que ya en la primera legislatura era diputado del PSOE por Navarra y ya tenía importantes debates parlamentarios. ¿Cuáles son sus primeras impresiones después de esta liberación? Bueno, de liberación, estricto sensu. Por lo demás, yo diría que la cosa, aunque ha sido muy tensa en las primeras horas, luego, a la vista de cómo iban evolucionando las cosas allá adentro, porque no teníamos prácticamente información sobre lo que pasaba afuera, en realidad no sabíamos prácticamente nada sobre la situación en el país. Pero como iban evolucionando allí adentro, todos pensábamos que el tiempo jugaba a nuestro favor. Y uno de los factores claves también ha sido reconocer al hombre que mandaba las tropas, que ya en otras ocasiones había hecho intentos parecidos, siempre sin un respaldo suficiente. Por lo demás, la tensión era inevitable, porque naturalmente cuando uno juega, digamos, a hacer algún tipo de traición política o cosas por el estilo, pues uno puede ganar o puede perder sin mayores riesgos. Pero cuando uno juega al delito de sedición, lo que está jugándose en parte su vida, y eso significa una tensión muy grande por parte de las fuerzas de orden público que estaban allí dentro, y una tensión también muy grande por parte de los que estábamos allí. Que después de todo lo que ha pasado aquí ha sido muy negativo, pero en sus resultados final hay que reconocer que también ha tenido aspectos muy positivos. Un momento muy destacado es cuando el señor Solchaga discutió con el ministro de la UCD, don Luis Gamir. Y era una cosa destacada porque don Luis Gamir había sido alumno suyo del señor Solchaga antes de ser ministro, y hubo alguna pulla al respecto. Muchas gracias. Mucho menos, nada más agradecer, señor presidente, señorías, el reconocimiento que ha hecho el diputado que acaba de hablar de lo que llamaríamos en términos deportivos el magnífico banco profesional y técnico que tenemos en nuestro partido. Indudablemente, el señor García Díez ha sido un magnífico ministro y para mí es un honor y una honra el que en una posición determinada yo sacara un número después del suyo. Yo no querría decir que en absoluto esto tiene que ver con el dato anecdótico de que mi profesor fuera el señor Solchaga. No querría en absoluto decirlo. Alguna otra persona podía pensarlo. Nada más, muchas gracias. Señor Solchaga. Silencio. Señor presidente, sobre lo que acaba de decir el señor ministro tengo poco que decir, excepto que efectivamente he tenido mejor alumnos que él. Pero lo único que me preocupa no es que haya muchos buenos en el banco o en los bancos de la UCD, sino ese proceso que parece de deterioración y de mediocridad en la que está cayendo el gobierno, sustituyendo a números unos por números 6 o 7. En las elecciones generales de 1982, don Carlos Solchaga volvió a encabezar la lista por Navarra, en una comunidad donde los socialistas fueron los más votados en aquellas elecciones generales. Solchaga es, desde que se conocieron hace unas horas los resultados oficiales, diputado electo por Navarra, por el Partido Socialista de Navarra, PSOE. En el caso de Navarra y su posible o no anexión a la comunidad autónoma vasca. En cuanto al tema Navarra-Euskadi, yo creo que a lo largo de toda nuestra campaña lo hemos explicado claramente. Es verdad que nosotros hemos rectificado nuestra postura inicial, que era una postura en la cual no teníamos ningún inconveniente a la entrada de Navarra en Euskadi. Lo que hoy decimos es que Navarra no es Euskadi metafísicamente, como pretenden algunos bajo la amenaza de las metralletas, y tampoco tiene que definirse, como algunos desearían, como una Navarra anti-Euskadi. Lo que nosotros decimos es que Navarra es lo que los navarros quieran que sea, y que eso ni el Partido Nacionalista Vasco, a quien yo respeto desde luego, ni la Unión del Pueblo Navarro, a quien respeto, ni mucho menos ETA militar, lo va a cambiar, al menos mientras los socialistas tengamos las responsabilidades que nos toquen en España y en Navarra. Había bastante miedo desde los sectores, digamos, no de izquierdas, sobre qué iban a hacer los socialistas al llegar al poder con una mayoría tan absoluta como la que tenían en 1982. Si se cumpliría el vaticinio de la derecha apocalíptica de que el socialismo llegaría nacionalizando todas las empresas y con políticas de izquierda radical revolucionaria. Pero ya quedó claro que no era ese el plan de don Felipe González cuando puso como ministro de Economía al señor don Miguel Boyer y como ministro de Industria al señor don Carlos Solchaga, ambos identificados con las tesis liberales o se diría socialdemócratas. Es verdad que el señor Boyer tomó la medida de expropiar Rumasa, pero es cierto que aquella, entre comillas, nacionalización se hizo con el respaldo de toda la banca privada, desde el señor Botín hasta el Banco Popular, que respaldaron la medida contra el señor Ruiz Mateos. Nos llevó mucho rato, nos llevó no menos de 12 horas de deliberación en el Consejo de Ministros.
Cuando ya se tomó, descubrimos que lo que se llamó entonces el agujero de Rumasa era absolutamente gigantesco. Estábamos hablando ya de centenares de miles de millones de pesetas de la época, que eran mucho más en valor de lo que ahora representaría. En consecuencia, yo le diría a usted que de no haber hecho esa operación, el Estado, el coste para la economía habría sido extremadamente grave. Después de lo que pasó con aquella barra basada, aquel expolio, aquella incautación de Rumasa, y yo digo, señor Solchaga, que usted sí que tiene que decir, si no, mucho a España, de la pérdida del 1,5 billones de pesetas, de los 30.000 puestos de trabajo. Y concretamente en Jerez, ¿por qué despojo de esas bodegas se las cedió a un señor que no sabemos quién es, ni a quién representa, ni quién de fiduciario, de miles de millones de pesetas? Y diga usted también por qué ha dejado tantos puestos en la calle, y diga usted también por qué no nombra esa comisión investigadora, para que nos enteremos los españoles de una vez qué han hecho con las empresas de Rumasa, que han disparado miles de millones al vacío, cuando resulta que esos compradores inmorales se quedan con el dinero, abandonan las empresas y dejan a la gente en la calle. Y el señor Solchaga se atrevió a tomar medidas impopulares como ministro de Industria que no se había atrevido a hacer la UCD, como por ejemplo determinados sectores industriales que básicamente no tenían ningún tipo de productividad y que solo vivían para cobrar la subvención, les echó el cierre. Si la reconversión industrial nos hiciera, la situación me parece que sería enormemente dramática en el transcurso de muy pocos años. He dicho en alguna ocasión que durante los 10 últimos años de crisis industrial hemos ido parcheando, haciendo trampas, disimulando las pérdidas a veces en las empresas, no enfrentándonos con la necesidad de redimensionarlas y reestructurarlas, y la verdad es que hemos ido tirando de la cuerda tanto cuanto hemos podido. Hoy la situación es que esa cuerda está tan tensa que está al borde de la ruptura, al borde de romperse. Me parece que sin reconversión industrial España sufrirá una desindustrialización, es decir, un levantamiento general de grandes sectores industriales gravísimo que pondría en grave peligro, me parece a mí, el futuro de España como potencia económica media que es ahora y que puede ser y debe ser en el futuro. Yo no sé cómo una empresa que pierde 8, 9, 10.000 millones de pesetas año puede garantizar ese puesto de trabajo a menos que se la enchufe al presupuesto y todos los contribuyentes vayan pagando los efectos de la mala gestión y de la falta de la adecuación de la empresa a la realidad. Si esto no es posible, y evidentemente no es posible dada la magnitud y el número de empresas que están en situación financiera difícil, entonces esos 10.000 puestos de trabajo o 5.000 o los que quiera que tenga esa empresa se acabarán perdiendo. La única manera de no perderlos consiste en, a cambio de perder unos pocos o un porcentaje, ¿verdad?, salvar el resto mediante el proceso de reconversión industrial. Que si hay alguien que merece estar en el libro Guinness de los récords de las privatizaciones en España, se llama Tandem Boyer Solchaga. ¿Pero cómo están ustedes diciendo esto? ¿Cómo hablan ustedes ahora, esta mañana, insistiendo con el tema de reprivatizaciones y ahora vuelta a darle al tema de las reprivatizaciones? Y aquí no ha habido ningún compromiso de reprivatización. Si aquí no ha habido ninguno. Lo que no se ha hecho es descartarlo, señor Leguina. Entiéndalo, que usted lo quiere vender como le da la gana. Pero aquí si hay un patrimonio en ese campo, lo tiene un tándem que, repito, merece estar en el libro Guinness de los récords. Se les debía caer la cara de vergüenza. Los señores Boyer y Solchaga, que creo que todavía siguen siendo socialistas. Cuando en el año 1985 cayó el señor Boyer, de lo que ya hablamos en otra pieza, hubo algún deseo entre los sectores más a la izquierda del PSOE de que eso significara una política económica más socialista o más revolucionaria, pero esas ilusiones quedaron disipadas cuando el reemplazo fue don Carlos Solchaga como nuevo ministro de Economía, que mantenía esa agenda liberal socialdemócrata en el gobierno felipista. Es muy importante que en nuestra nueva etapa el Ministerio, que se ha consolidado como una unidad, tenga un poder de decisión y tenga, en definitiva, la posibilidad de diseñar y la posibilidad de decidir en las materias de política económica en toda el área económica. El principal enemigo para el señor Solchaga era el sindicato UGT y la figura de don Nicolás Redondo Urbieta, que esperaba medidas más radicales y más parecidas a la de los países socialistas que la agenda que mantenía el señor Solchaga. El momento más tenso fue cuando Televisión Española, en la etapa de doña Pilar Miró,
organizó un debate entre ministro de Economía y sindicatos, y también el presidente de la patronal. Ese debate fue brutal para los socialistas, porque digamos que el señor Solchaga y el señor Redondo, que estaban afiliados al mismo partido, el señor Redondo también era diputado por el PSOE, y quedó claro que no tenían la mejor sintonía entre ellos en aquel momento. Conozco pocos gobiernos que hayan tenido el valor de decirle a tanta gente tantas cosas desagradables como ha dicho este gobierno, a empresarios y a trabajadores. Tú no con los empresarios. Las medidas que vamos a tomar ahora, por ejemplo, en el terreno... Por favor. Yo creo que te has equivocado de trinchera. Las medidas... No, señor Redondo, si no se oye, es que no se oye. Te has equivocado de trinchera, Carlos. Adelante. No, yo creo que no me he equivocado nunca en este sentido. Siempre he pensado que hay que gobernar para todos los españoles. Te has equivocado de trinchera, fíjate, a mí me cuesta, me cuesta muchas veces hacer la separación entre tú como ministro y José María Cobos como empresario, una identificación absoluta, casi no diría una cohabitación. Si tú tienes en tu cabeza el gobierno socialista de la Unión Soviética, de Polonia, este nunca va a ser ese tipo de gobierno. No, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema, Carlos, son los trabajadores. No es la banda salarial, ni es el 7%, son los trabajadores. Es muy interesante en este momento la actitud de la derecha mediática. Uno podría pensar que la derecha mediática estaría más cerca del posicionamiento del señor Solchaga, y fue justo lo contrario. La derecha mediática a quien apoyaba era el señor Redondo. Es decir, preferían un socialismo más radical. Y quizá el motivo era porque la política moderada del señor Solchaga les estaba robando el discurso, porque el sueño de la derecha era un gobierno socialista que se peleara con todos los empresarios, que reventara a la clase media y que movilizara a toda la pequeña y mediana empresa en contra del socialismo. Y en lugar de eso había un gobierno socialista que se estaba llevando bastante bien con las empresas privadas, bastante bien con la banca, que estaba ayudando a que se construyeran elementos empresariales competitivos, y eso digamos que rompía el discurso de la derecha. Quizá por eso apoyaban todos en masa al señor Nicolás Redondo. En todos los países que yo conozco, unas veces con acuerdos sindicales, otras veces con acuerdos políticos, se están tomando medidas con el fin de que se pueda mantener una evolución de precios y salarios que haga sus economías competitivas. Hemos criticado al gobierno, su política aparentemente liberal, pero luego tremendamente intervencionista, lo mismo en la flexibilización de la estructura salarial, que por otra parte cuando dice que también hay que conseguir una autorregulación en la distribución de los beneficios empresariales. Por lo que el señor Solchaga tenía que enfrentarse a la vez a lo que podríamos llamar la extrema izquierda y la derecha en masa. Yo no he criticado, ni critica mi grupo, el impuesto sobre el valor añadido. Hemos criticado la actuación del gobierno que ha llevado y las medidas que ha adoptado para la entrada en vigor del impuesto sobre el valor añadido, que es completamente distinto. Y me felicito, señor ministro, de que usted, y solo usted, se considere responsable de la introducción del IVA en España. Que, por cierto, si llegó otro gobierno anterior, no socialista, a acuerdos para la aplicación del IVA, alguna responsabilidad tendrá él. Se felicita a su señoría por no haber tenido nada que ver con la implantación del impuesto, con el propio impuesto, con la política fiscal que ha llevado a cabo este gobierno. Yo creo que su señoría es modesto y parco en lo que podrían ser sus alegrías. Creo que su señoría puede felicitarse por no haber tenido su grupo nada que ver con nada importante de lo que haya pasado políticamente en los últimos 4 años en España. Pero fue con el señor Solchaga con el que se construyó el sistema de recaudación de impuestos modernos, el que finalizó el proceso de plena integración de España en la Unión Europea y el que puso en marcha todo el impuesto del IVA. También fue durante su etapa cuando se produjo el gran auge de la banca española, motivo por el cual el señor Solchaga fue considerado uno de los máximos exponentes de la llamada Beautiful People. Lo que pasa es que los bancos también están notando poco a poco que salimos de la crisis. Los beneficios de los bancos se han visto bastante reducidos en los años anteriores. A pesar de que tenían una actividad relativamente productiva y razonable, han tenido que reducir sus beneficios para dedicar provisiones para los fallidos que tenían en sus créditos, y eso lo han notado también los bancos. Bueno, este último año ha sido un año aparentemente mejor para muchos de los bancos, pero tampoco podemos olvidar que algunos están en situación menos buena. En líneas generales le diré una cosa, o le confesaré una cosa. Para un ministro de Economía, que la banca vaya bien no es un motivo de satisfacción, es simplemente una cosa razonable. Pero que la banca vaya mal es un motivo de enorme preocupación, porque eso acaba repercutiendo sobre la salud económica del país entero. Porque es que eso es lo que ha hecho su homóloga, la señora Thatcher, en Gran Bretaña. También usted me podría decir, y yo se lo admitiría,
que es lo que con más maquillaje y sin reconocerlo practica el señor Solchaga y el equipo económico del Gobierno de la Nación. De hecho, siendo ministro de Economía, hizo la declaración que más le perseguiría durante el resto de su vida, cuando dijo que en España era uno de los países donde más podía enriquecerse rápidamente, por lo que a partir de ese momento fue considerado el señor Solchaga como el mentor de la llamada cultura del pelotazo. Su partido fue también el del enriquecimiento rápido. ¿Recuerda usted, señor Sánchez, cuando Solchaga decía que España era el país en el que más fácil era hacerse rico? Hay grandes oportunidades de inversión en nuestro país. Este es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa. Y quizá uno de los países donde se puede ganar más dinero a todo el mundo. Fue el señor Solchaga el que nombró al señor Mariano Rubio como gobernador del Banco de España y el que tuvo muy buena relación con dirigentes bancarios que eran tan dispares, desde el señor don Emilio Botín hacia los del Banco BBV, hacia los señores Albertos. Con quien se llevó bastante mal el señor Solchaga fue con el señor don Mario Conde. De hecho, don Mario Conde, después de caer, publicaría un libro llamado Los Días de Gloria, donde presentaba al señor Solchaga como su mayor enemigo, y de hecho de ese libro hasta hubo una película, un telefilm, donde el señor Solchaga era visto como un conspirador que deseaba como fuera llevarse por delante al señor don Mario Conde. Bueno, pues parece que sí, que Banesto tiene los problemas que sospechábamos. Buen trabajo, Miguel. Quiero que te quede clara una cosa, Mario. Esta decisión sobre tus exenciones la he tomado yo solo. Es una decisión estrictamente política. Y en materia económica el gobierno soy yo. No hay nadie por encima, ¿entiendes? Una cosa más. Los dos sabemos que mantener un partido es muy caro. Y que algunos hacen cualquier cosa por dinero. Y se venden a cambio de ciertos servicios que por otra parte a gente como tú no le hacen ninguna falta, ¿verdad? Entrar en ese juego es muy peligroso, Mario. Que tengas un buen día. Pero el mayor enemigo de don Carlos Solchaga no era ni la derecha ni el señor don Mario Conde, era don Alfonso Guerra, el todopoderoso vicepresidente del gobierno, que como vicesecretario del PSOE era en realidad quien controlaba el día a día del Partido Socialista Obrero Español. Y don Alfonso Guerra consideraba que la política económica liberal del señor Solchaga no era compatible con la idea que él tenía de la estrategia económica que debía seguir el Partido Socialista. La socialdemocracia hoy debe ser completada, en mi opinión, con un punto de vista muy importante, que es aquello que tiene de bueno lo liberal. Es decir, el respeto por la libertad de la gente para organizarse, para conseguir sus fines colectivos y ciertamente del individuo para resolver a su propio nivel sus problemas. Yo creo que ese es, en última instancia, el socialismo al que vamos a vernos necesariamente abocados a construir en el futuro. Es el socialismo en el que yo me siento a gusto. Hay grupos conservadores que quieren ocupar este partido y creen haber encontrado una roca en la puerta. Y interpretan que la roca la he puesto yo y la quieren quitar. Y la batalla fue el Congreso del PSOE del año 1990, el 32 Congreso de los Socialistas, donde ahí don Carlos Solchaga se posicionó públicamente como alguien que tenía que estar en la ejecutiva del PSOE. Es conveniente quizá ampliar la ejecutiva, no en el número de miembros, sino que ésta tenga un carácter algo menos monolítico de lo que parece que tiene ahora y por tanto que hay una mayor apertura. El problema clave no es, más allá de las personas o del talante navarro, que efectivamente lo tiene Solchaga, el problema no es que en el PSOE y probablemente en otros partidos también, las personas de peso del partido no forman la ejecutiva del partido. Claro, pero es... Y yo creo que mientras haya esa asimetría entre el peso político real de personas con las que se esté de acuerdo o no se esté, gusten o no gusten, y los puestos en el aparato, pues claro, esa asimetría es muy disfuncional. Sería absurdo una ejecutiva del PSOE sin Guerra. Sería absurdo, porque no ha cabido que Guerra es un hombre de peso. Bueno, pues probablemente es igualmente absurdo una ejecutiva del PSOE sin las gentes como Solana o como Solchaga o como tantas otras que también tienen peso, ¿no? Don Alfonso Guerra se movilizó
en contra de que el señor Solchaga formara parte de la ejecutiva del PSOE por considerar que su liberalismo socialdemócrata era un elemento demasiado conservador como para estar en la ejecutiva del PSOE. Al final acabó el 32º Congreso y el señor Solchaga quedó vetado de la ejecutiva en lo que fue considerado un triunfo del señor don Alfonso Guerra, algo que reconoció el propio señor Solchaga con unas palabras que no le hicieron demasiado gracia al señor Guerra. Alfonso Guerra y el aparato del partido han ganado el Congreso desde este punto de vista y desde luego tienen mi felicitación democrática. Por consiguiente, la segunda constatación lleva a la conclusión de que algunos, y no quiero hablar de otros, pero sí hablaré de mí, en esta materia de apertura del partido no hemos ganado el Congreso, o lo hemos perdido desde este punto de vista. Lo primero que hay que hacer una referencia, que hay demasiada gente que habla del aparato del partido sin tener ni idea de lo que es el aparato del partido. ¿Qué quiere decir el aparato del partido? Los dirigentes que son elegidos por el 90% de la militancia democráticamente del partido, ese es el aparato del partido. Yo creía que eso era los que eligen democráticamente los militantes, pero hay para alguien que para ellos es el aparato del partido. ¿Qué entenderán ellos por la democracia? En este momento hubo la primera gran difusión de audios, algo que ahora es muy habitual, pero que en aquella época, por aquello de que no existían aún los móviles, era más llamativo, y era que la cadena SER filtró un audio donde se escuchaba a uno de los mayores lugartenientes del señor Alfonso Guerra, el entonces secretario de organización, que era el señor Chiqui Venegas, guerrista entre guerristas, rajando contra el señor Solchaga y diciendo algo mucho peor, que el señor Solchaga deseaba que le fuera mal al PSOE en las elecciones municipales para así poder apartar a los guerristas y tener más poder de cara a las siguientes elecciones generales. Que es lo que se llama un aviso a navegantes. Pero tal como el telediario Piqueras arrancó hablando primero del tema de la ley, del nuevo proyecto de ley antidroga, y a continuación el número 3 del Partido Socialista, José María Venegas, negó prácticamente validez a las declaraciones del ministro Solchaga. Pero eso está claro, pues no es tonto, él va a lo suyo. ¿Y qué? Ya te contaré algunos detalles de las chulerías de este tío conmigo y de bueno. Ah, sí, desplantes y todo. Desplantes y todo eso por teléfono. Pero bueno, aquí el problema no es Solchaga, el problema es igual. Claro. Pero ahí, coño, ahora ya no es una cuestión de que sea un tema personal entre el catalán, entre Alfonso y Solchaga. Si el catalán resulta que opina también, lo que pasa es que lo hará con mucha prudencia si lo llega a hacer. El catalán anda ahí en medio de las dos aguas y no quiere. Claro. Pero ahí hay que dejar el catalán, lo que sí sabe que el problema que tiene ese gobierno es precisamente el enano. Sencillamente porque no quiero hacer comentarios sobre esto. Señor, ¿se siente usted atacado por el aparato del partido? No particularmente. ¿Y sigue usted dando por saldada la polémica surgida entre el gobierno y el partido, o entre usted y el partido, respecto al plan de viviendas? Yo creo que eso ya está resuelto. En las elecciones generales de 1993 ocurrieron bastantes cosas negativas para la economía española, incluyendo una devaluación. Antes ya había venido la retirada de la revisión catastral. Suspender durante un año dichas notificaciones y a partir del año que viene, con una diferencia de tan solo un año, crear las condiciones objetivas en las cuales este propósito que todo el mundo parece compartir de actualizar, modernizar nuestro catastro, pueda ser entendido por la población y pueda, por tanto, disipar todos los temores y todas las inquietudes que en este momento existen. Era mejor tomar esta medida de suspensión y anulación de lo ya hecho, esperar un año y crear las bases suficientes para que la gente pueda debatir sobre esto con información completa y no sobre la base de los temores o de la irracionalidad. Pero también, antes de aquellas elecciones, estallaron los primeros escándalos serios de corrupción en el Partido Socialista Obrero Español. Y para que lo entendamos, no es como pasa ahora, que al haber, digamos, un único mando en el PSOE pueden estrechar filas. En aquella época había tribus y, por tanto, influía mucho a qué tribu afectaba ese escándalo. Entonces estalla el escándalo Filesa, que es un escándalo que afectaba a la tribu guerrista, puesto que eran los guerristas los que controlaban la financiación del PSOE y era donde estaba el escándalo, pero estalló el caso Ibercorp, que señalaba directamente a don Mariano Rubio y señalaba directamente a la Beautiful People.
y por tanto salpicaba al señor don Carlos Solchaga. Digámoslo así, el señor Solchaga usaba el caso Filesa para dejar mal a los guerristas y los guerristas usaban el caso Ibercorp para dejar mal al señor Solchaga. Recuerdo que tuvimos una conversación, Felipe González como presidente y yo mismo con Mariano Rubio. Bueno, ¿qué hay de esto? ¿Hay algo de lo que te tengas que avergonzar, algo que no puedas explicar? Nos dijo que no. Nos aseguró que por nada del mundo. Siendo hora, si puede ser hoy mejor que mañana, que alguien salga al país a decir: yo asumo la responsabilidad política de lo que pueda pasar con Mariano Rubio, para que no la tenga que asumir el presidente del gobierno, que no es responsable de nada. Y que si confía en esa persona es porque alguien se la recomendó. Y si alguien se la recomendó, tiene que ser él el que asuma ese tipo de responsabilidad. Después de las elecciones de 1993, donde a pesar de todo volvió a ganar el Partido Socialista Obrero Español, don Felipe González aceptó quitar al señor Solchaga del Ministerio de Economía. Pero los guerristas no pudieron cantar victoria, porque no lo echó para dejarlo fuera, lo echó para nombrarlo portavoz, presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Un cargo de mucha importancia, algo que desató todas las iras de los guerristas, pero que lo tuvieron que aceptar tras una votación muy reñida, porque el señor Solchaga contaba con el apoyo más importante, el del propio don Felipe González. Y es verdad que no deja de llamar la atención el hecho de que, habiendo propuesto una candidatura concreta el presidente del gobierno y secretario general del partido, haya encontrado una división de opiniones y, por tanto, una oposición minoritaria en el seno de la Comisión Ejecutiva. Estamos entrando en una época distinta del pasado, en el que las unanimidades van a ser mucho menos frecuentes, no sé si para bien o para mal, me inclino a creer que para bien, y las victorias, apretadas o no, van a ser, sin embargo, muy significativas. El problema es que el caso Ibercorp tuvo una segunda parte. La primera parte era que el señor Mariano Rubio había ocultado su nombre de una empresa de un banco de inversión, el Banco Ibercorp, donde figuraba como socio. Pero en el año 94 se descubrió que además tenía una cuenta negra con dinero sin declarar, lo cual, siendo gobernador del Banco de España, era bastante poco defendible. Yo estoy en estos momentos, si usted quiere, decepcionado, como dije ayer, y dolido, y preocupado, porque creo que no es una cuestión ni del Partido Socialista ni del Gobierno de la Nación, es una cuestión de la ciudadanía querer saber si alguien que, siendo gobernador del Banco de España, ha tenido esta acusación, es capaz o no de responder a la misma. Y también era muy duro para el señor Carlos Solchaga, que le había defendido públicamente. Al producirse eso, se puso el ocaso de la carrera política del señor Carlos Solchaga, que entendió que, dado que él había sido el que había confiado, el que había puesto la mano en el fuego por el señor Mariano Rubio, no era cuestión de decir: ay, pues me engañó, ¿qué le vamos a hacer? Hay uno que me ha engañado, pues nada, pero eso no quita todo lo demás bueno que he hecho. No, se entendía que si la persona a la que te hubieras apoyado resultaba que te había mentido, tenías que asumir tu responsabilidad y abandonar tu cargo. Cuando quieran. Ya, mañana, pasado, dentro de 10 días, dentro de 15, dentro de 20. Cuando quieran. ¿Se puede considerar que es efectivamente cuestión de tiempo esa dimisión de Carlos Solchaga? Yo creo que sí, que efectivamente es cuestión de tiempo, y es más, yo creo que cuanto antes se produzca mejor, porque si no se puede llevar por delante el propio Felipe González. Y esa fue la dimisión de don Carlos Solchaga, tanto como portavoz del grupo parlamentario del PSOE, como su renuncia como diputado, como su retirada política. En lo que ha sido el desempeño de mi actividad, me he comportado con total integridad, no me he aprovechado nunca de mi puesto y, desde luego, a pesar de que uno pueda ser objeto a veces de rumores y maledicencias, estoy seguro de que no hay nada de lo que yo o mi familia tengamos que avergonzarnos. Se puede entender de dos maneras. Se puede entender que en aquel momento los políticos asumían su responsabilidad de otra manera, porque Solchaga nunca fue condenado como corresponsable de nada que tuviera que ver con el caso Ibercorp, pero entendía que por haber dado la cara por él tenía que dimitir. O se puede entender que, como en aquella época había muchas familias internas en el PSOE, si no hubiera dimitido, probablemente le hubieran dimitido los guerristas en la siguiente votación en la que hubieran podido. En lo que a mí se refiere, les diré que
Algunos han tratado de relacionar mis decisiones con el hecho de que en el día de ayer un juez decretara la prisión incondicional del señor Rubio, antiguo gobernador del Banco de España, por un delito fiscal. Y eso ahora no puede pasar porque ya no hay ningún contrapeso de distintos bandos en la dirección ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. Es sin duda el momento histórico más importante que ha vivido España en los últimos años.